He pasado 30 años estudiando cómo los imperios se sobreextienden, cómo las alianzas se fracturan y cómo las transferencias de armas que ocurren discretamente en el trasfondo de las negociaciones diplomáticas terminan transformando el campo de batalla de maneras que ninguna maniobra política puede revertir. En todo ese tiempo nunca había visto un solo evento logístico con el peso estratégico inmediato de lo que se ha confirmado en las últimas 72 horas. Rusia ha transferido misiles de crucero calibre a Irán. No es un envío simbólico ni un gesto superficial de cooperación, sino 1.000 armas de precisión listas para el combate, el mismo sistema que sorprendió a los analistas de la OTAN cuando fue utilizado por primera vez en Siria, demostrando un alcance de aproximadamente 1.500 kilómetros y una precisión final medida en metros. Ese sistema ha sido entregado a una fuerza militar que ya ha demostrado saber emplear armas de precisión, incluso contra los espacios aéreos más defendidos de Oriente Medio. En menos de 48 horas desde que esta transferencia fue absorbida operativamente, la Fuerza Aeroespacial iraní lanzó la campaña de ataques más extensa jamás dirigida contra la infraestructura militar israelí. Todas las principales bases de las fuerzas de defensa de Israel en los sectores norte, central y sur fueron alcanzadas de manera simultánea y sistemática, no simplemente dañadas o interrumpidas, sino neutralizadas operativamente. La base aérea de Nevatim, en el Negev, sede de la flota de F-35 y considerada la joya del poder aéreo israelí, recibió más de 60 impactos en una secuencia de ataque que duró menos de 2 horas. Los refugios reforzados diseñados durante décadas para resistir ataques convencionales fueron penetrados por armas específicamente diseñadas para ese propósito. Las pistas quedaron inutilizadas mediante cráteres distribuidos estratégicamente para impedir reparaciones rápidas. Y la infraestructura de combustible fue destruida de forma tan completa que requerirá reconstrucción total. Al mismo tiempo, bases clave como Ramat David y Tel Nov fueron atacadas, mientras que el complejo de defensa en Tel Aviv perdió su capacidad de mando en cuestión de minutos. En Washington, los líderes del aparato militar más poderoso del mundo se enfrentaron en silencio a una realidad para la que no estaban preparados. Por primera vez en mucho más porca el Pentágono quedó verdaderamente sin palabras. Lo ocurrido en esas 48 horas no fue simplemente un enfrentamiento militar, sino un veredicto estratégico, la confirmación de que la transferencia de tecnología militar avanzada rusa a una potencia regional autosuficiente puede generar una capacidad combinada que la arquitectura defensiva occidental no puede absorber. El Oriente Medio que existía antes de esta transferencia ha dejado de existir y lo que surja a continuación dependerá de decisiones que se tomarán en condiciones completamente nuevas. Desde un punto de vista profesional, la arquitectura de objetivos de esta campaña es una de las más sofisticadas que se pueden analizar. No se trató de un ataque masivo basado únicamente en volumen, sino de una operación cuidadosamente secuenciada que aplicó el arma adecuada
al objetivo correcto en el momento preciso, ejecutada de forma simultánea en toda la profundidad de la infraestructura militar israelí, impidiendo que cualquier capa defensiva pudiera concentrar su respuesta. La operación se dividió en 4 ejes de ataques simultáneos. El primero, con aproximadamente 280 misiles, se centró exclusivamente en bases aéreas, siguiendo una lógica clara. Sin bases operativas, la capacidad de respuesta aérea queda anulada. Los aviones no pueden volar sin pistas, ni operar sin combustible, ni sobrevivir sin refugios adecuados. La base de Nevatim recibió el mayor número de impactos con ataques dirigidos con precisión a funciones específicas dentro de la instalación, incluyendo refugios de aeronaves, sistemas de combustible y pistas. El segundo eje, con unos 220 misiles, se dirigió a infraestructura terrestre, logística y de mando, atacando cuarteles generales y depósitos de suministros de manera simultánea para degradar la capacidad operativa antes de que pudiera organizarse una respuesta. El tercer eje, con aproximadamente 300 misiles, se enfocó en radares y sistemas de defensa aérea, incluyendo tanto instalaciones fijas como sistemas móviles, utilizando inteligencia previa y densidad de ataque para garantizar resultados. El cuarto eje consistió en una reserva de unos 200 misiles, empleada contra objetivos identificados durante la operación inicial, lo que demuestra un alto nivel de planificación y control operativo. La respuesta defensiva fue insuficiente. Sistemas como Iron Dome, diseñados para amenazas de corto alcance, resultaron poco efectivos frente al perfil de vuelo de los misiles de crucero. Los sistemas Arrow, optimizados para misiles balísticos, tampoco pudieron responder adecuadamente a objetivos que vuelan a baja altitud, siguiendo el terreno. El calibre, al no ser un misil balístico, evita el alcance óptimo de estos sistemas, reduciendo el tiempo de reacción a segundos y saturando cualquier capacidad de interceptación. Este misil, conocido como SSN-27, en la nomenclatura de la OTAN ya había demostrado su alcance y precisión en 2015, cuando Rusia lo utilizó en Siria. Su combinación de navegación inercial, correcciones por satélite y guía terminal óptica le permite alcanzar objetivos con una precisión de apenas unos metros, lo que lo hace especialmente eficaz contra infraestructuras protegidas. Sin embargo, lo más relevante no es solo el arma en sí, sino su integración con las capacidades desarrolladas por Irán. El país ya contaba con experiencia en el uso de misiles de crucero y la incorporación de los calibre añade mayor alcance, precisión y capacidad de penetración a una estructura operativa que ya sabe cómo utilizarlos. La cuestión de la autosuficiencia es clave. Aunque Irán ha recibido tecnología rusa, esto no contradice su estrategia de desarrollo propio, sino que la complementa. Los misiles proporcionan capacidad inmediata, mientras que los programas nacionales garantizan autonomía a largo plazo. En contraste, la capacidad israelí depende en gran medida de componentes suministrados por Estados Unidos, lo que introduce vulnerabilidades cuando esas cadenas de suministro se ven afectadas. La combinación iraní, en cambio, no presenta esa misma debilidad, lo que refuerza su resiliencia operativa en un conflicto prolongado. El suministro de misiles calibre fluye a través de una relación bilateral entre dos estados que comparten un interés estratégico común,
mientras que los programas de desarrollo autóctono de Irán dependen de recursos internos que ningún actor externo puede bloquear. Habiendo pasado tiempo dentro del sistema militar estadounidense y observado de cerca su cultura de toma de decisiones, puedo afirmar que el término sin palabras no es una exageración para describir la atmósfera en la sala de situación en el por ser Church Pesher in the crew Nauris. Esche circudist and etchen a test in a tardy sir a torre starchen and a tarandas. La comunidad de planificación militar estadounidense no se sorprende fácilmente, trabaja con planes de contingencia para innumerables escenarios, actualiza constantemente sus evaluaciones de amenazas y se apoya en una confianza institucional forjada durante décadas como la principal potencia militar del mundo. Cuando esa comunidad guarda silencio, es porque ha ocurrido algo que queda fuera de los marcos que había previsto. Ese silencio no fue provocado únicamente por la magnitud del ataque iraní, sino por la combinación específica de factores que representó y por lo que implica para la planificación estratégica estadounidense en todos los escenarios donde mantiene compromisos. El primer factor fue la demostración de que la relación de defensa entre Rusia e Irán ha alcanzado un nivel de integración operativa que la inteligencia estadounidense no había detectado. La transferencia de 1,000 misiles Calibre no es un proceso improvisado. Implica negociaciones prolongadas, entrenamiento técnico, protocolos logísticos y sistemas compatibles de planificación de misiones. El hecho de que estos misiles se emplearan con tal escala y sofisticación apenas 48 horas después de confirmarse su transferencia sugiere que la preparación se había realizado mucho antes, algo que la inteligencia estadounidense no identificó, con implicaciones que van mucho más allá de la situación táctica inmediata. El segundo factor fue el fracaso de la red defensiva israelí para interceptar eficazmente estos misiles, lo que expone vulnerabilidades similares en los sistemas de defensa aérea de diseño estadounidense desplegados en toda la región. Si estos misiles pueden penetrar las defensas israelíes a esa escala, también pueden hacerlo con las bases estadounidenses en el Golfo, una realidad que Washington tuvo que asumir sin una respuesta clara. En este tipo de situaciones, la reacción instintiva suele ser considerar opciones de escalada para restaurar la disuasión, pero en este caso todas las opciones conllevan costos difíciles de asumir. Una intervención directa contra Irán podría desencadenar el cierre del estrecho de Hormuz, con consecuencias económicas globales. Aumentar el suministro de armas a Israel no compensa la destrucción de infraestructuras críticas, y desplegar más fuerzas navales solo expone más activos a amenazas similares. No existe una solución sencilla, y eso explica el silencio. A esto se suma un panorama diplomático cada vez más complejo. La posición de Estados Unidos en Oriente Medio, basada durante décadas en una combinación de presencia militar, alianzas y poder económico, está siendo reevaluada por actores regionales. Países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que ya exploraban acercamientos con Irán, observan esta situación con atención, mientras otros, como Jordania, revisan sus estrategias en un entorno cambiante. Uno de los aspectos más destacados del desempeño iraní es la
solidez de su voluntad institucional. Mantener operaciones complejas durante un conflicto prolongado requiere más que capacidad técnica, exige convicción profunda y cohesión estratégica. Las fuerzas iraníes han demostrado esa resiliencia, desarrollada durante décadas de presión externa. En contraste, las señales posteriores a los ataques sugieren que el sistema militar israelí ha sufrido un impacto significativo, tanto físico como psicológico, reflejado en la evacuación de instalaciones, la dispersión de mandos y la suspensión de operaciones ofensivas. Esto evidencia una estructura que no estaba completamente preparada para enfrentar un ataque de esta naturaleza y escala. La diferencia entre dependencia externa y autosuficiencia se vuelve especialmente evidente. Los sistemas avanzados de Israel dependen en gran medida de cadenas de suministro externas, mientras que la combinación iraní de producción interna y apoyo externo le proporciona mayor resiliencia. Esto apunta a un cambio estratégico más amplio, el fin de una etapa en la que la superioridad militar estadounidense era incuestionable. Los acontecimientos recientes no son un episodio aislado, sino parte de una transformación más profunda en el equilibrio de poder. Para Rusia, este resultado valida una estrategia de cooperación que le permite desviar la atención y los recursos de Estados Unidos hacia nuevas crisis. Para China, representa un precedente que influirá en su propio enfoque estratégico, mostrando cómo la transferencia de tecnología militar puede alterar equilibrios regionales. Para muchos países en desarrollo, estos eventos constituyen un punto de referencia significativo, cuestionando la idea de que la seguridad nacional depende exclusivamente del poder militar estadounidense. El factor energético añade otra dimensión crítica. Irán no ha demostrado tener la capacidad de amenazar rutas clave como el estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte significativa del comercio mundial de petróleo. Este riesgo aún no se refleja plenamente en los mercados, pero cuando lo haga, sus efectos serán globales. En conjunto, estamos presenciando la consolidación de un entorno multipolar, no como teoría, sino como realidad operativa. Las estructuras diseñadas para un mundo unipolar no se adaptarán fácilmente a este cambio y la transición será compleja y potencialmente inestable. En 3 décadas de análisis, muchos momentos se han descrito como puntos de inflexión, pero pocos han representado cambios reales en el sistema. Este es uno de ellos. La transferencia y uso de estos misiles representan una transformación cualitativa en el entorno estratégico de Oriente Medio que no puede revertirse fácilmente. Aunque las infraestructuras destruidas puedan reconstruirse, la realidad estratégica que se ha revelado persistirá. La pregunta clave ahora es cómo responderá Washington cuando supere el impacto inicial y qué hará Irán en respuesta. Esa dinámica definirá la siguiente fase del conflicto, una fase que ya está en marcha.